Como ustedes saben, la Corte falló y decidió declarar la no competencia en el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, validó lo actuado por el magistrado Jerónimo Mejía. Es uno de los temas, de los varios que se van a tocar esta noche. ¿Qué tal? Arrancamos inmediatamente y está con nosotros, como decía Guadalupe, Ronel Ortiz, parte de la defensa del expresidente Martinelli, y también el abogado Alejandro Pérez para hablar sobre lo que sucedió la semana pasada y lo que ha venido aconteciendo en los últimos días. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? El caso del expresidente pasa entonces a la justicia ordinaria, al sistema penal acusatorio, pero ¿cuándo arrancan las audiencias? Es la pregunta que muchos se hacen. Bienvenidos, Ronel. Buenas noches, Iván. Bienvenido, Alejandro. Un Placer, placer, como siempre. Empezamos contigo, Ronel. ¿Qué va a pasar ahora? Porque se mencionaba que probablemente la semana que venía arrancaban las audiencias, pero creo que eso no es así. Bueno, este caso de Ricardo Martinelli es un caso que todos los días, desde el 15 de octubre del 2015 a la fecha, es un caso que ha venido modificando constantemente el sistema penal acusatorio porque han venido haciendo cosas que realmente no estaban contempladas en el mismo código. Ahora estamos ante la posición que la Corte, como manifestaste, dijo que no tenían competencia, pero que mantenían lo que había hecho el magistrado Mejía. Yo entiendo entre letras, entre lo que se establece en ese fallo, de que va a ser responsabilidad de los tribunales del sistema penal acusatorio, del tribunal de juicio, entrar a valorar las nulidades o las incidencias que habíamos estado planteando nosotros, porque esto es indigerible. No entiendo cómo unos jueces que tienen 10 años haciendo audiencias previa imputación, nunca en el sistema penal acusatorio ordinario se ha hecho una audiencia a una persona sin haberle hecho una imputación, sin haber dado un plazo de investigación, sin haber establecido un término de detención provisional. En este caso en particular son 6 meses que establece el código, que a los 6 meses debe revisarse para ver si es proporcional, si es necesaria, que la misma se mantenga. Ya Ricardo Martinelli en este caso en particular tiene 364 días y hoy se cumplieron 6 meses, o sea que los términos se vencieron de detención provisional. La bajada del expediente son dos fenómenos. La gente está un poco confundida, Iván, porque la gente cree que la Corte va a traerle el expediente. Hay que aclararle a la teleaudiencia de que los jueces no manejan expedientes, los jueces de garantía. Los jueces de garantía, pero como es un proceso oral, adversarial, como dice el licenciado Citón, el fiscal es el que mantiene siempre la carpetilla en su despacho. Nosotros como abogados tenemos derecho a tener las copias del expediente actualizadas en cada detalle. Además de que estoy bastante en desacuerdo con las famosas reservas, que eso obstruye lo que es el derecho de defensa de la persona. Pero, ¿qué le corresponde hacer a la Corte? La Corte tiene que hacer un auto de apertura de juicio. Ese auto tiene que estar escrito y es el que se le manda al sistema penal acusatorio ordinario, donde los jueces deben ser elegidos por un sistema que se llama la plataforma del sistema penal acusatorio, donde están todos, desde cuando un expediente inicia con una denuncia o una querella, la plataforma le da una numeración y de ahí continúa todo hasta el final del proceso. Eso es un procedimiento. El expediente, que acá en el sistema acusatorio se le denomina carpetilla, se le cambió el nombre, tiene una peculiaridad. En el sistema inquisitivo, los expedientes iban foliados del 1 hasta el final y se iban agregando cronológicamente todas las actuaciones que se iban dando por la fiscalía, por los abogados, por las entidades que contestaban las diligencias que se venían haciendo, pero en el sistema penal acusatorio todo está suelto, todo está en un folder suelto y esa carpetilla la mantiene el Ministerio Público. En este caso en particular, el Ministerio Público lo ejercía el magistrado Harry Díaz por designio de la Corte. Entonces le corresponde al magistrado Harry Díaz alistar su carpetilla y transferirla al Ministerio Público para que el fiscal que la señora procuradora designe, yo sospecho o pienso que debe ser el fiscal de crimen organizado que ya adelantó la primera audiencia en el sistema inquisitivo ante el juez 16 de circuito, donde ya va en avanzada el origen o la génesis de este proceso en particular. Ahora, la razón por la que la Corte declina la competencia es porque el expresidente Ricardo Martinelli dejó de ser diputado del Parlamento Centroamericano.
Esa es la razón principal. Claro, esa prerrogativa, ¿verdad? o sea, exactamente, esa prerrogativa. Pero entonces, ¿y eso cuándo fue? El 25, 27 de junio, en ese momento. Exactamente. Entonces, lo que la gente no logra entender, y en eso me incluyo yo, si la Corte determina que Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por la propia Corte Suprema de Justicia porque dejó de ser diputado del Parlacén en esa fecha, entonces, ¿cómo es válido lo que actuó el magistrado Jerónimo Mejía después de esa fecha, si ya Ricardo Martinelli, la propia Corte, reconoció que no era diputado del Parlacén y que no tenía que ser juzgado por la Corte? Bueno, la misma Corte exigió una serie de documentación que se vinieron aportando desde aquella época, se mandaron a buscar a Guatemala, decían, y habían contradicciones porque en el caso del expresidente Martín Torrijos, una simple comunicación, un chat, un WhatsApp, se tomó en consideración para decir que la Corte no era competente para investigarlo. En el caso de Ricardo Martinelli exigieron tanta documentación que técnicamente el avión o los abogados nuestros que viajaron a Guatemala hicieron como 7 viajes para poder completar la documentación desde ese mes de junio. O sea, Jerónimo sabía que él no debía seguir actuando en este caso. Hay un tema específico que es el tema de la fecha del 12, que él asignó que iba a ser la audiencia iba a ser el día de ayer. Hasta en esto son tan desleales de que, ¿sabes qué pasaba, Iván? Que ayer se vencían los 6 meses y ellos estaban tratando de interrumpir. Vamos a suponer, a Ricardo le dijeron, te desconocemos el año que estuviste preso en Estados Unidos. Solamente te lo podemos contar si te condenamos. Imagínate tú, en vez de presumir la inocencia, se estaba presumiendo la culpabilidad de Ricardo Martinelli. Entonces, él dice lo siguiente, se puedo reconocer si te condeno. Entonces, era un show montado. Como la situación no se daba, entonces, él dice ahora, vamos a hacer el juicio, y lo dijo, y a mí sí me llamó la atención en la última audiencia que dice, yo tengo la obligación de fijar una fecha. Pero cuando empezamos a sumar y a restar, los abogados nos damos cuenta que él estaba interrumpiendo un día antes de que se cumplieron los 6 meses de la detención provisional que legalizó él mismo. O sea que él tenía un trompo enrollado con relación al tema de que nosotros no activáramos, ya nosotros vamos a activar porque ya se les vencieron los plazos. De la audiencia no se hizo, Ricardo tiene derechos y garantías que tienen que ser tuteladas por un juez de garantía del sistema penal acusatorio. Ese expediente, además de que no ha bajado, Iván, está en plataforma. O sea, eso tiene un número de carpetilla. Nosotros los que tenemos acceso a los abogados, el Ministerio Público y los jueces, nosotros con ingresar el número y nuestras claves, nosotros podemos ver el expediente en la plataforma. ¿Por qué?